Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy jueves y, como ya habíamos anunciado, hoy empezaremos el estudio del libro de Judith. Viene Judith, vale igual, ¿no? El personaje, una dama, Judith o Judith. Y vamos a ver por qué es importante en la historia de Israel. Y la figura que compartimos como portada es un poco sangrienta, pero de las que revisé, es creo la que mejor representa lo que vamos a leer. El libro de Judith, vamos a ver, es un relato, como el libro de Esther, como el libro de Ruth, es un relato, pero con sus particularidades. En este caso, adelanto, el libro de Ruth lo estudiamos en una sola reunión, 4 capítulos, pero este libro tiene 14, es un poquito más largo, nos va a tomar un poco más de tiempo. No mucho, ¿no? Pero igual. Entonces, para comenzar la reunión, como acostumbramos, vamos a hacer una oración inicial, va a estar a cargo de nuestro hermano Emiliano. Muchas gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú dijiste, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. En tu nombre queremos celebrar esta reunión para gloria tuya y bien de nuestros hermanos. Dígnate a hacerte presente en nosotros, iluminándonos y fortaleciéndonos. Danos sinceridad y sencillez de corazón, amor a la verdad, a la justicia y a la paz. Refuerza los lazos de amistad cristiana que nos unen y danos un corazón abierto y generoso para amar a todos los hombres, nuestros hermanos, como tú los amas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Muchas gracias, Emiliano. Hermanos, entonces comenzamos. Lo primero que hay que decir en una brevísima introducción es que este relato no debe tomarse como un libro de historia. Si lo leemos como un libro de historia, nos vamos a sentir incómodos, porque hay una serie de datos que no concuerdan y los vamos a ir señalando juntos, desde el inicio, desde las primeras líneas. Entonces hay que ser un poquito abierto, tolerante, y luego podemos comentar por qué el autor tuvo tales desencuentros con la historia, ¿no? Te pone pues por decir, te pone a don José de San Martín conversando con Manco Cápac. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Uno tiene una idea de temporalidad y las cosas suceden en un orden. Perdón un ratito. No, las cosas suceden en un orden y aquí vamos a ver que ese orden no se respeta mucho. Eh, Vamos a ir mejor comentándolo en la medida en que el tema se vaya presentando para no hacer un rollo en el aire. Miren, nos presenta de arranque el libro, capítulo 1, dos personajes, Nabucodonosor y Arfasat. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? Antes de leer, ¿recuerdan a Nabucodonosor? Lo hemos visto bastante. Rey de Babilonia que desterró a los judíos. Excelente, excelente. Entonces, ya tenemos un detalle. Nabucodonosor gobernó Babilonia. Y en la primera línea vemos que Nabucodonosor gobernó a los asirios en la gran ciudad de Nínive. Entonces decimos históricamente,
Nada que ver. De arranque nomás, nada que ver. Pero eso no le quita a la historia, perdón, al relato, porque el mensaje en el relato no tiene que ver con un recuento histórico. ¿Ok? Entonces no nos hagamos mucho problema por allí. ¿Qué podría explicar esto? Lo que hace suponer a los estudiosos es que el libro se escribió muchos años después del Imperio Asirio y varios años después del Imperio Babilonio. Entonces el autor, inspirado, juega libremente y dice Nabucodonosor gobernando a los asirios. Nada menos cierto. Pero como les repito, esto es un detalle menor para el relato. ¿Quién puede leer para comenzar? Yo puedo Yo leerlo, leo. Juan Pablo. Claro, Graciano, adelante. Creo que había otra persona que quería Sí, leer. después habrá Ya, oportunidad. ya. Era el año 12º del reinado de Nabucodonosor, que gobernó a los asirios en la gran ciudad de Nínive, mientras Arfasad reinaba sobre los medos en Ecbátana. Este había construido alrededor de Ecbátana una muralla de piedras talladas, que medían 1,5 metros de ancho y 3 de largo. La muralla tenía 35 metros de altura y 25 de espesor. También había erigido junto a sus puertas unas torres de 50 metros de alto, sobre cimientos de 30 metros de ancho, y había hecho levantar sus puertas hasta una altura de 35 metros por 20 de ancho, para que pudiera pasar su poderoso ejército y desfilar su infantería. En aquellos días, el rey Nabucodonosor declaró la guerra al rey Arfasad en la gran llanura, la que se extiende sobre el territorio de Ragau. Se unieron a él todos los habitantes de la región montañosa y los que vivían a lo largo del Éufrates, del Tigris y del Hidaspes, y en las planicies de Arioc, rey de los Elimeos. Y muchos pueblos se reunieron para combatir a los hijos de Jeleú. Bien, Graciano, gracias. Miren, hermanos, nos habla de Nabucodonosor como gobernante de los asirios, que se va a enfrentar a Arfasad, que reina sobre los medos. Y les recuerdo, los medos, ¿quiénes son? Los persas. Para ubicarlos y que no se nos haga mucho problema. ¿No? Nabucodonosor, que realmente fue el rey de Babilonia, acá lo ponen como rey de Asiria, que va a enfrentar a Arfasad, rey de los persas, los medos, también conocidos como medo-persas. Y nos cuenta cómo Arfasad se había preparado para defender su ciudad, con murallas enormes y gruesísimas. ¿Ok? A ver, vamos avanzando. Acá terminamos el capítulo 1. Victoria de Nabucodonosor sobre Arfasad. El año 17º, Nabucodonosor atacó con su ejército al rey Arfaxad y después de derrotarlo, aniquiló todo su ejército, su caballería y sus carros de guerra. Se apoderó de sus ciudades, avanzó hasta Ecbátana, expugnó sus torres, destruyó sus plazas y convirtió su esplendor en ignominia. Además, hizo prisionero a Arfaxad en las montañas de Ragau. Lo acribilló con sus jabalinas y lo aniquiló para siempre. Finalmente regresó con sus tropas y con la enorme multitud de guerreros que lo habían seguido
y todos se entregaron despreocupadamente a la buena vida durante 120 días a celebrar. Entonces, gracias Beatriz. Entonces, Nabucodonosor vence a Arphasad. Arphasad muere en el combate y las tropas de Nabucodonosor celebran durante 120 días. Imagínense, tremenda fiesta. Una fiesta de 4 meses. Tremendo, ¿no? Acá estamos calentando, la historia nos está situando, porque el libro va a ir ubicando el tema hasta entrar cómo fue Tobías, cómo fue un poquito Ruth, ¿no? Van presentándolos el contexto y luego entra el tema. Eso va a pasar un poco más adelante. Capítulo 2, la venganza de Nabucodonosor. El año 18º, el día 22 del primer mes, se notificó en el palacio de Nabucodonosor, rey de los asirios, que él se vengaría de toda la tierra, como lo había anunciado. El rey convocó a todos sus oficiales y a todos sus funcionarios. Se reunió en consejo secreto con ellos y decretó él mismo el exterminio de toda la tierra. Entonces, de común acuerdo, se decidió aniquilar a todos los que no habían respondido al llamado del rey. Gracias, Mari Carmen. Entonces, Nabucodonosor ha vencido a su enemigo, el rey Medo, el rey de Persia, y acá viene una venganza contra quiénes, contra todos aquellas poblaciones vecinas que no se habían unido al llamado de Nabucodonosor. Esa es la venganza que planean. Entonces, tenemos acá el envío de Holofernes. Miren, Holofernes es un nuevo personaje, no nos mareemos. ¿Quién es Holofernes? Es un general, jefe del ejército de Nabucodonosor. ¿No? Entonces tenemos primero ese enfrentamiento de Nabucodonosor con el rey persa, luego la venganza que quiere emprender contra aquellos que no lo apoyan, y ahora nos hablan de Holofernes, general del ejército. Entonces Nabucodonosor le va a dar un encargo a su general Holofernes. A ver, ¿quién puede leer? Yo leo. Gracias, Julie. Una vez terminado el consejo, Nabucodonosor, rey de los asirios, llamó a Holofernes, general en jefe de su ejército y segundo después de él, y le dijo: Así habla el gran rey, el señor de toda la tierra. Al salir de mi presencia, tomarás contigo hombres de reconocido valor, unos 120,000 soldados de infantería y un contingente de 12,000 caballos con sus jinetes, y atacarás a todos los pueblos de Occidente, porque se negaron a escuchar mi llamado. Intímalos a que se sometan totalmente, porque en mi indignación voy a marchar contra ellos. Cubriré toda la superficie de la tierra con los pies de mis soldados, y se la entregaré al saqueo. Los heridos colmarán sus valles, los torrentes y los ríos desbordarán, llenos de cadáveres, y deportaré a sus cautivos hasta los confines de la tierra. Parte enseguida y ocupa para mí sus territorios. A los que se te sometan, resérvamelos para el día de su castigo, pero no perdones a los rebeldes. Entrégalos a la matanza
y al saqueo en todas partes, porque juro por mi vida y por el poder de mi reino, que ejecutaré con mi propia mano lo que acabo de decir. No quebrantes ni una sola de las órdenes de tu Señor, sino ejecútalas estrictamente como te lo he mandado. Cúmplelas sin tardanza. Gracias, Yumi. Entonces Nabucodonosor encarga a Holofernes el ejecutar esta venganza. Instrucciones bien claras y no contempla nada, ¿no? Muy firme, muy duro, como era en aquella época y como es ahora. No hay enfrentamientos, no hay contemplación. Avanzamos, mire, organización del ejército de Holofernes. Apenas se alejó de la presencia de su señor, Holofernes convocó a todos los generales, oficiales y capitanes del ejército asirio. Reclutó para la campaña unos 120,000 soldados escogidos y 12,000 arqueros de a caballo, como se lo había ordenado su señor, y los dispuso en orden de batalla. Juntó además un gran número de camellos, asnos y mulos para el equipaje, así como también innumerables ovejas, bueyes y cabras para el abastecimiento. Y cada hombre recibió provisiones en abundancia y una gran cantidad de oro y plata del palacio real. Gracias, Juanina. O sea, son soldados, pero por lo último, eso tiene un poco el estilo de la época. No, son soldados mercenarios. Así era, ¿no? Recibieron provisiones, pero también una gran cantidad de oro y plata. Cada uno. Era su precio por ir a pelear. Y eran realmente soldados profesionales. Su vida era eso, ¿no? Su profesión era esa. Y ahí viene el nombre mercenarios. Tenemos dos diapositivas sobre esta pericopa, las campañas victoriosas de Holofernes. Holofernes avanzó con todo su ejército para preceder al rey Nabucodonosor y cubrir toda la superficie de la tierra, hacia occidente, con sus carros de guerra, sus jinetes y sus soldados escogidos. Lo seguía una multitud numerosa, como las langostas y como los granos de arena de la tierra. Su número era incalculable. Desde Nínive avanzaron durante 3 días en dirección a la llanura de Bectilet y acamparon en sus inmediaciones, al pie de la montaña que está a la izquierda de la Cilicia superior. Desde allí, Holofernes penetró en la región montañosa con todo su ejército y soldados, jinetes y carros de guerra. Luego se abrió camino a través de Fut y de Lut y arrasó a todos los racitas e ismaelitas que estaban al borde del desierto hacia el sur de Geleón. Enseguida vadió el Éufrates, atravesó la Mesopotamia y destruyó todas las plazas fuertes en las riberas del torrente Abrona, hasta las costas del mar. Después ocupó los territorios de Cilicia, destrozó a cuantos le opusieron resistencia y avanzó hasta los confines meridionales de Jafet, en las fronteras de Arabia. Sitió a todos los madianitas, incendió sus campamentos y saqueó sus establos. A ver, continuamos. Descendió luego a la llanura de Damasco, en la época de la cosecha del trigo, e incendió todos sus sembrados, exterminó ovejas y vacas, saqueó sus ciudades, arrasó sus campos y pasó a todos sus jóvenes al filo de la espada. El pánico y el terror se apoderaron de todo el litoral, de los habitantes de Sidón y de Tiro,
de Sur y de Oquina, y de todos los habitantes de Lamnia. También los de Azoto y Ascalón quedaron despavoridos ante él. Gracias, Graciano. Miren, tremenda incursión violentísima de Holofernes, cumpliendo el mandato de su rey, de Nabucodonosor. Es un movimiento hacia el occidente y está dando los sitios. Descendió a la llanura de Damasco y sigue hablando. Fácilmente nos damos cuenta de que el movimiento de estas tropas se acerca a la tierra de Israel. ¿No? ¿Lo ven? Se acerca a la tierra de Israel por el norte. Repito, esto no es historia, es un relato con sus propios fines, pero no nos vamos por ese lado un problema de decir cuándo fue, en qué año. Y acá estamos justamente, llegada a las tierras de Palestina. Son 2 diapositivas. No, acá mal dicho, lo he tomado de una versión de la Biblia, el libro del pueblo de Dios, y usan este término. Las tierras de Palestina, como ya sabemos, porque lo hemos comentado varias veces, Palestina no existía en esta época. En todo caso, serían las tierras de Israel, no son tierras de Palestina. Pero con esa salvedad, seguimos leyendo. ¿Quién puede leer? Son 2 diapositivas. Entonces le enviaron mensajeros con la siguiente propuesta de paz. Aquí estamos los servidores del gran rey Nabucodonosor, rendidos ante ti. Trátanos como mejor te parezca. Están a tu disposición nuestras posesiones, todo nuestro suelo, todos los campos de trigo, nuestras ovejas y nuestras vacas, y también todos los corrales de nuestros campamentos. Puedes hacer con ellos lo que quieras. Hasta nuestras mismas ciudades y sus habitantes están a tu servicio. Ven y trátalas como te parezca. Aquellos hombres se presentaron ante Holofernes y le transmitieron su mensaje. Él descendió con su ejército hacia la costa del mar, estableció guarniciones en las plazas fuertes y reclutó en ellas hombres electos como tropas auxiliares. Ellos y toda la región circunvecina lo recibieron con guirnaldas y danzas corales al son de los tambores, pero él devastó todo su territorio y taló sus bosques sagrados, porque había recibido la orden de exterminar a todos los dioses del país para hacer que todas las naciones adoraran solamente a Nabucodonosor, y todas sus lenguas y tribus lo invocaron como Dios. A ver, seguimos, por favor, Emiliano. Así llegó Holofernes a Esdrelón, en las inmediaciones de Dotaim, que está en las montañas de Judea. Acampó entre Hueva y Escitópolis y permaneció allí un mes a fin de reunir todos los efectivos de su ejército. Gracias, Emiliano. Miren, hermanos, estamos viendo en ese despliegue de las tropas de Nabucodonosor, capturadas por Holofernes, ya llegaron a las montañas de Judea, el reino del sur. El reino del sur con capitán Jerusalén. Ya están ahí, ¿no? Entonces, miren, la narración simple y bien escrita nos va llevando a este momento. Esa amenaza extranjera que realmente es para todo el mundo, pero narrada por un israelita y cuenta cómo van acercándose
a sus propios dominios. El pánico de los israelitas. Tenemos dos diapositivas. Perdón, antes que eso, Graciano, ¿quieres comentar algo? Sí, Manuel Pablo. Buenas noches, hermanos. Cuando usan el nombre de Palestina, nos daría la idea de que el libro fue escrito incluso después de Cristo, porque tengo entendido que los romanos les colocaron el nombre de palestinos, ¿no? Como un castigo, ¿no? A los israelitas. Pero eso fue, si no me equivoco, después de Cristo, o estoy mal, Manuel Pablo. Gracias. Perfecto, está perfecto. Eso ocurrió en el segundo siglo después de Cristo, en el año 150. Está perfecto. Gracias. Pero entonces queda el enigma. A ver, conversemos un minuto. Augusto tiene razón. Si el redactor de este libro usa el término Palestina, es que el libro es mucho, mucho más joven. Pero la respuesta es un tremendo no. Hay que darnos cuenta por qué. Porque el nombre Palestina sale en un subtítulo que no es original de la Biblia. Miren, qué bonito y sirve bastante. Los subtítulos, como el que tenemos acá, y regreso, miren acá, llegada a las tierras de Palestina, ese es un subtítulo puesto por los editores de esta versión de la Biblia. No es un término que esté en el texto de la Biblia, que si no, sí sería tremendo problema. ¿Estamos? No. No sé si me explico o los confundo, ¿no? El texto ya estaba escrito. Cuando yo edito la Biblia, le pongo subtítulos a mi mejor entender, a mi voluntad. Entonces soy yo el que introdujo el término Palestina, no el autor de la época. A ver, vamos a... Hay dos manitos. Augusto, luego a Titi. No, justamente era para eso. Creo que me pareció que había una confusión ahí que ya la aclaraste. Claro, claro. No, vale la pena. Yo creo que vale la pena porque la confusión, si no se mencionaba, quedaba para todos. Muy bien, Graciano, ayuda bastante. Pero la respuesta creo que es clara. Atilio, adelante. Sí, buenas noches, Manuel Pablo. Justamente era esas revisiones que hay de la Biblia, justamente quienes pusieron esos subtítulos, pregunto, ¿no concuerdan, no hacen una revisión justamente de esas denominaciones para crear posteriormente, dejar de crear confusiones, por ejemplo? Sí, claro. Hay mucho cuidado en las traducciones, en los títulos, en los mapas, en todo hay mucho cuidado. Ese tema particularmente no lo entiendo. Miren, acá tengo Biblias, varias. Tengo Biblias como cancha, ¿no? Pero miren, les voy a enseñar. Acá está nada menos. Permítame que la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén. Por poner un ejemplo, un segundo. No sé si alcancen a leer, perdón, acá, lo que dice como título del mapa. ¿Alguien lee? Palestina en el tiempo de No sé. Jesús. Bien, Guillermo, gracias. Guillermo ha leído bien. El mapa de la Biblia de Jerusalén, la joya de la corona. Palestina en tiempo de Jesús. Y yo digo, hermanitos, en tiempo de Jesús no existía Palestina. Entonces ahí está tipo el problema, ¿no? Hay algo ahí como que se ha hecho una costumbre ya un paradigma
del cual no se sale. Esa tierra se llama Palestina siempre. Entonces, falta que digamos que Abraham llegó a Palestina. Era la tierra de Canaán, ¿no? Ese llamar Palestina a lo que no era Palestina. Entonces es un tema que se ha grabado tanto como escrito sobre piedra. Qué difícil es. Y les digo, ¿a qué nivel? Ya el colmo de colmos, que la Biblia más linda y cuidada que tenemos en nuestra Iglesia Católica comete el mismo error. Es recontra común. Parece como que ya se ha hecho una tremenda costumbre y nadie la cuestiona. Es como yo les decía, un ejemplo nuestro, hablando del Perú, ¿no? Diríamos, la República en tiempos de Manco Cápac. Y no existía la República es posterior a, a 1821 por la independencia del Perú. Entonces, hablar de esa manera sería un problema. No estaría bien. Entonces nosotros no decimos el Perú de los incas, porque el concepto del Perú aparece con el virreinato. Con los incas era el imperio del Tahuantinsuyo en el tiempo, porque además se fue formando. Entonces, es importante ser un poquito preciso para no confundir. Y se tiene el cuidado generalmente, ¿no? Como decir, tantos ejemplos que se podrían poner. Los Estados Unidos en tiempo de Toro Sentado. Estados Unidos, ¿perdón? Una preguntita. Adelante. Don Manuel, me llama la atención en la época de Judith la existencia de carros de guerra. Estamos hablando de los años 604, 562 antes de Cristo. Ya había fábrica de carros. Claro. Son esas carretas con dos ruedas jaladas por caballos, ¿no? Porque la industria de la guerra ha sido históricamente la que ha impulsado el desarrollo de la tecnología, las armas, los carros, ¿no? La guerra siempre ha sido el motor. Pero bueno, Muchas gracias. no. Gracias por las intervenciones, ayudan. No, pero entonces nos queda claro el concepto de las tierras de Palestina. Bien puntualizado. Estábamos acá, ¿no? No, acá. Capítulo 4, 2 diapositivas. Eso no lo hemos leído, ¿no? El pánico de los israelitas. Ya tienen en las puertas de su reino, tienen a la potencia extranjera tan destructiva. ¿Quién puede leer? Yo luego, no, Pablo. Gracias, Guillermo. Los israelitas que habitaban en Judea se enteraron de la manera como Holofernes, general en jefe de Nabucodonosor, rey de los asirios, había tratado a aquellos pueblos y cómo había devastado sus santuarios, entregándolos luego a la destrucción. Un pánico indescriptible cundió entre ellos ante la presencia de Holofernes y temblaron por la suerte de Jerusalén y la del templo del Señor su Dios. Hacía poco tiempo, en efecto, que ellos habían vuelto del cautiverio y solo recientemente se había congregado todo el pueblo de Judea y habían sido consagrados los objetos de culto, el altar y el templo antes profanados. Entonces alertaron a toda la región de Samaria, a Coná, a Beth-Jorón, a Belmaín, a Jericó, a Jobá, a Esorá y al valle de Salén. Luego ocuparon apresuradamente las cimas de las montañas más elevadas,
fortificaron las aldeas situadas en ellas y se abastecieron de víveres en previsión de una guerra, ya que hacía poco que había terminado la cosecha de sus campos. A ver, continuamos, Guillermo. Joaquín, el sumo sacerdote que entonces residía en Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia y de Betomestaín, que están frente a Esdrelón, ante la llanura contigua a Dotaín, para decirles que ocuparan las subidas de la montaña, porque eran el único camino de acceso a la Judea. Les advertía, además, que sería fácil detener a los invasores, ya que lo angosto del desfiladero no permitía el paso de más de 2 hombres a la vez. Los israelitas cumplieron todo lo que les había ordenado el sumo sacerdote Joaquín y el consejo de los ancianos del pueblo de Israel que residían en Jerusalén. Gracias, Guillermo, excelente. Entonces, hermanos, veamos, ¿no? El avance de los invasores con ese afán de venganza en puertas de Judea y el pánico que cunde entre los israelitas. Es importantísimo tener esto como fresquito. Hay un pánico, un terror profundo en la población. Diríamos con el Chapulín Colorado, ¿y quién podrá salvarnos? ¿Quién puede contra esa furia? ¿No? Este relato nos va despertando la sensibilidad a lo que va a ser el fondo de este relato de Judith. Augusto, adelante. Sí, es que esta conquista de Nabucodonosor era no solo una conquista, digamos, militar, ¿no? En la que te conquistaban y te hacían pagar un tributo, ¿no? Sino era una conquista también a nivel, digamos, cultural y religioso, ¿no? Que destruían todo lo que creías y lo reemplazaban por lo que ellos creían, ¿no? Es decir, esta invasión bueno, del imperio asirio y babilónico era una invasión en lo que Israel pues trataba de resistirse con uñas y dientes, muy diferente a lo que pudo ser la conquista persa o incluso romana, ¿no? Porque los romanos también permitieron pues que retuvieran sus costumbres, su culto, ¿no? Y los dejaron más o menos tranquilos a pesar de que estaban sometidos a un tributo, ¿no? Perfecto, Augusto, es correcto. Es correcto la precisión de Augusto. O sea, tenemos con los asirios, con los babilonios, luego los persas, los griegos, los romanos, 5 imperios, uno tras otro sobre Israel. Pero no podemos medir con la misma vara a los 5, porque feroces y demoledores los asirios y los babilonios. Como bien señala Augusto, ya los persas no. Y los persas van a ser dominantes, pero mucho más tolerantes en términos de su religión. Y luego los griegos tienen un problema cuando, muerto Alejandro, entran los griegos seleucidas, que vienen del norte de Israel y quieren imponer dioses. Bueno, ahí viene la famosísima rebelión de los macabeos, tremenda, ¿no? Luego entran los romanos y se vive una paz, entre comillas, una paz, es lo que llamamos la paz romana, en que hay un nivel de respeto por la propia cultura judía y su religión. Entonces, si bien la tierra de Israel estaba amenazada y pisada por diferentes potencias extranjeras, repito, como dice Augusto, no hay que confundir a todas como que fueran lo mismo, porque hay unas que realmente aplastan toda libertad religiosa, como son la de Siria y la Babilonia, y las otras que no, que en ese sentido son más permisivas. Estamos, ¿no? Pero entonces rescatamos la idea hasta aquí, y yo quería puntualizarles.
¿Qué hay en el pueblo de Israel? Un pánico, como dice el subtítulo de la diapositiva. Pánico. Podemos entender una cosa es tener miedo, estar nervioso, estar inquieto, son otros calificativos, pero pánico, y el pánico es lo que sentían ellos. Y les digo, hay que sensibilizarnos a esto para poderle dar todo el peso a lo que va a suceder después. Acá terminamos el capítulo 4. Los israelitas piden ayuda al Señor. Yo leo. Todos los hombres de Israel clamaron insistentemente a Dios y observaron un riguroso ayuno. Ellos con sus mujeres y sus hijos, su ganado, y todos los que residían con ellos, sus mercenarios y esclavos, se vistieron con sayales. Y todos los israelitas que habitaban en Jerusalén, hombres, mujeres y niños, se postraron ante el templo, cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron sus sayales ante la presencia del Señor. Cubrieron el altar con un sayal y clamaron ardientemente todos juntos al Dios de Israel, a fin de que no permitiera que sus hijos fueran entregados al pillaje, sus mujeres deportadas, las ciudades de su herencia destruidas y el santuario excre- execrado y escarnecido para satisfacción de los paganos. El Señor escuchó sus plegarias y miró su aflicción. Entretanto, el pueblo en toda la Judea y en Jerusalén siguió ayunando durante largo tiempo ante el santuario del Señor Todopoderoso. El sumo sacerdote Joaquín y todos los que prestaban servicio ante el Señor, sacerdotes y ministros del Señor, vestidos de con sayales, ofrecían el holocausto perpetuo, las oblaciones votivas y los dones voluntarios del pueblo. Y con los turbantes cubiertos de ceniza, imploraban al Señor con todas sus fuerzas para que visitara favorablemente a toda la casa de Israel. Gracias, Beatriz. Miren a la mitad del segundo párrafo que acaba de leer Beatriz. Nos dice que el sumo sacerdote y todos los sacerdotes y ministros estaban vestidos con sayales. Sayal, el sayal es esa tela de saco de costalillo que es bien, si tú te la pones sobre la piel, te araña, ¿no? Es bien dura, incomodísima. Y se ponía esa ropa como señal de duelo. O sea, vestirse de sayal en aquella época era vestirse de duelo. Y nos dice que entonces los sacerdotes vestían de duelo, ofrecían holocausto perpetuo, sacrificios perpetuos, oblaciones votivas y los dones voluntarios del pueblo. Los turbantes cubiertos de ceniza, otra señal clarísima de duelo. Y así imploraban al Señor. O sea, es una situación de máxima amenaza, que no solamente es que la vea un gobernante informado por sus espías. No, esto lo siente todo el pueblo. Todo el pueblo siente la amenaza encima. Augusto, adelante. Este vestirse de sayal y este echarse ceniza en las cabezas podría ser un antecedente histórico de las penitencias físicas que se llevaron sobre todo en la Edad Media, en la iglesia, eso de darse con el cilicio, ¿no? O podrían ser, o sea, ese tratar de tener una penitencia física que ya más tarde se lleva de otra forma, ¿no? Claro, Augusto. Excelente punto, porque entonces
encontramos, como bien dices, un antecedente ya en el Antiguo Testamento. Ya en el antiguo pueblo de Israel encontramos elementos de estos símbolos de luto, de estos símbolos de penitencia. También los encontramos antes, ¿ah? Si recuerdan, hemos estudiado juntos el libro de Job. También, o sea, de todas maneras, en el tiempo, el rito ha tenido que irse puliendo, el rito ha tenido que irse desarrollando, pero ya estaba. Es una costumbre, es parte de la cultura. Entonces, cuando vemos esto en la Edad Media, en plena época del cristianismo, y vemos estos ritos de penitencia, vemos que tienen un origen del Antiguo Testamento, un origen en el antiguo pueblo de Israel. Bien anotado. ¿Alguien más que quisiera opinar? No, miren, hasta ahora estamos en la... Es como que este libro tiene dos partes. Hoy día vamos a ver la primera, que es la que nos prepara al desenlace, que es la segunda parte. El libro tiene 14 capítulos. Vamos a ver 7 capítulos hoy y 7 la próxima, siempre planear. ¿Pero para qué? Para que se vea claramente un poco el prólogo, el largo prólogo, y luego el epílogo. Ya entra Judith, qué sucede y qué logo. Entonces vamos bien. Entramos al capítulo 5. Indignación de Holofernes. Cuando informaron a Holofernes, general en jefe del ejército de Asiria, que los israelitas se habían preparado para la guerra y habían bloqueado los desfiladeros de la montaña, fortificando todas las cimas de las altas montañas y levantando parapetos en las llanuras, se enfureció y convocó a todos los príncipes de Moab, a los jefes de Amón y a todos los sátrapas del litoral. Él les preguntó: díganme, cananeos, ¿qué pueblo es ese que vive en la montaña? ¿Cuáles son las ciudades que habita y los efectivos de su ejército? ¿De dónde proceden su vigor y su fuerza? ¿Y quién es el rey que los gobierna y dirige sus ejércitos? ¿Por qué ellos solos, a diferencia de todos los habitantes de Occidente, se han negado a venir a mi encuentro? Gracias, Mari. Miren, es una pregunta muy válida la que se hace Holofernes. ¿De dónde le sale la fuerza a esta gente? Todo el mundo antes, en el camino, en el largo trayecto, se han ido rindiendo. Igualito han sido masacrados. ¿Y de dónde le viene la fuerza a este pueblo de las montañas? De la montaña de Judea. ¿De dónde le viene la fuerza? ¿Qué rey los gobierna? ¿Quién dirige sus ejércitos? Porque los ve diferentes, ¿no? Entonces, les digo, la pregunta es excelente. Y nuestra respuesta, ¿cuál sería, hermanos? ¿De dónde procede el vigor y la fuerza de este pueblo? ¿Qué diríamos? La fe en Yahvé. Claro, ¿no? Claro. Entonces, este pueblo tiene una fuerza diferente a los demás. ¿Y de dónde le viene esa fuerza? De Dios, de Yahvé. Perfecta respuesta. Entonces, tenemos hasta aquí que el general Holofernes está indignado, pero también inquieto. Oye, ¿qué pasa? ¿Quiénes son? ¿Quién los dirige? ¿De dónde les viene la fuerza? ¿De dónde les viene el valor para enfrentarme? Acá tenemos 3 diapositivas en esta perícopa,
el informe de Agior. Agior, miren, es un nuevo personaje que aparece en escena y lo presentan inmediatamente. Dice Agior, jefe de todos los amonitas. Los amonitas no son israelitas, pero son un pueblo vecino. Y hay una bronca de todo el tiempo entre amonitas e israelitas. Entonces, a la pregunta de Holofernes, Agior, jefe de los amonitas, le responde. A ver quién puede leer. Agior, jefe de todos los amonitas, le respondió: si me escuchas un momento, te haré conocer la verdad acerca de este pueblo que habita en las montañas contiguas a las que tú ocupas. Y nada de lo que yo te diga será falso. La gente de este pueblo, descendiente de los caldeos, primero emigraron a Mesopotamia, porque no quisieron seguir a los dioses de sus padres, establecidos en la tierra de los caldeos. Ellos abandonaron el camino de sus padres y adoraron al Dios del cielo, al que habían reconocido como Dios. Entonces fueron expulsados de la presencia de sus dioses y se refugiaron en Mesopotamia, donde habitaron mucho tiempo. Pero luego su Dios les ordenó salir de ese lugar y dirigirse al país de Canaán. Allí se instalaron y se enriquecieron con oro, plata y numerosos rebaños. Después bajaron a Egipto, porque el hambre azotaba el país de Canaán, y permanecieron allí mientras tuvieron que comer. En Egipto se multiplicaron de tal manera que su descendencia se hizo innumerable. El rey de Egipto se levantó contra ellos y los oprimió astutamente, obligándolos a fabricar ladrillos. Así los humillaron y los redujeron a esclavitud. Ellos, por su parte, clamaron a su Dios, y él castigó al país de Egipto con plagas irremediables. Por eso los egipcios los expulsaron. Perfecto, hasta aquí, gracias. Lo que nos está leyendo Graciano, nos ubicamos, ¿no? Es el Israel, son los hebreos en la tierra de Egipto, esclavizados, y que luego, a partir de lo último que estamos leyendo, van a ser liberados, dirigidos por Moisés. ¿No? Nos ubicamos, pero miren cómo lo cuenta, porque no es un israelita el que lo cuenta, es un enemigo, es una amonita, Agior, entonces le pone su sazón. Y uno diría, oye, no es tan así, pero ese es el fondo. Y Graciano terminó leyendo esto, ¿no? Ellos, por su parte, clamaron a su Dios, a Yahvé, y él castigó al país de Egipto con plagas irremediables, por eso los judíos los expulsaron. A ver, aquí, Botillo, adelante. Sí, Manuel Pablo, quería hacer una consulta. Esto es el contexto histórico del pueblo de Israel, judíos. O sea, yo sé que los amonitas y los moabitas eran descendientes del sobrino de Abraham, Lot. de Lot, ¿no? Creo que eran sus hijos, ¿no? Los hijos que tuvo él con sus hijas. O sea, sus nietos. Sus nietos vendría a ser, ¿no? Ahora, ¿por qué? No entiendo por qué el odio si al final son parientes. O cómo era la idiosincrasia de la época. Claro, pero son parientes. Buen punto, Graciano. Son parientes, pero son hijos de una relación incestuosa. ¿No? Son hijos con la hija. Lot tiene relaciones con una hija y a la noche siguiente relaciones con otra hija y nacen estos muchachos, nietos de Lot, que son producto del incesto, que forman estos pueblos y que no van a ser considerados nunca israelitas. Van a ser marginados. No, tampoco están lejos, están vecinos, pero nunca son parte. Nunca son parte, no son parte de las 12 tribus de Israel, ¿no?
Buen punto has puesto. Es un tema profundo también. Sobre esto queda claro. A ver, por favor, cualquier intervención y bienvenida. Cualquier intervención, adelante. Entonces seguimos, ¿no? Tenemos el momento en que las plagas con las que es castigado Egipto hace que los egipcios expulsen a los hebreos. Y lo que le está contando a Ahior el cananita, el amonita, a los fernes. A ver, seguimos. Graciano. Dios secó el mar rojo delante de ellos y los condujo por el camino del Sinaí y de Cades, Barné. Ellos desalojaron a todos los habitantes del desierto y se establecieron luego en el país de los amorreos, exterminando por la fuerza a los gesbonitas. Después cruzaron el Jordán y tomaron posesión de toda la región montañosa, desalojando a su paso a los cananeos, a los pericitas, a los jebuseos, a los siquemitas y a todos los girgasitas. Allí permanecieron mucho tiempo. Mientras no pecaron delante de su Dios, gozaron de prosperidad, porque un Dios que odia la injusticia está con ellos. Pero cuando se desviaron del camino que les había señalado, fueron completamente exterminados en numerosos combates y deportados a una tierra extranjera. El templo de su Dios fue arrasado hasta sus cimientos, y sus ciudades cayeron en poder de sus adversarios. Pero ahora que se convirtieron a su Dios, volvieron a las regiones donde estaban dispersos. Ocuparon Jerusalén, donde se encuentra su santuario, y repoblaron las montañas que habían quedado desiertas. A ver, acá hacemos otro alto, Graciano. Miren qué interesante la mezcolanza histórica, porque lo que dice es verdad, pero con una falta de perspectiva. Porque miren, el segundo párrafo, ¿no? El primer párrafo, entraron a la tierra que no era de ellos a la fuerza. Ok. El segundo párrafo, mientras no pecaron delante de su Dios, gozaron de prosperidad. Su Dios los protegía. Pero cuando se desviaron del camino que les había señalado, fueron completamente exterminados en numerosos combates y deportados a una tierra extranjera. Y su templo fue arrasado hasta sus cimientos. ¿Cuándo sucede eso? Eso sucede con la invasión babilonia, ¿se dan cuenta? Y el cuento habla de un Nabucodonosor, rey de Asiria, que es muy anterior a este acontecimiento. Por eso les digo que no hay que tomarlo como pie de la letra de la historia, porque nos marea. Pero sí tiene un trasfondo. Y la única forma de entenderlo, de acuerdo a los estudiosos, a quienes he podido leer, es que el autor de esto es posterior y no tiene tan presentes y vivos las cosas como para no confundirse. No, es un libro entonces que si bien habla de años anteriores y siglos anteriores, ¿no? Se escribe con posterioridad. Por eso se confunde. El autor tiene clara idea de los judíos deportados a tierra extranjera, el templo de Dios arrasado, eso lo tienen claro. Y lo traen en retrospectiva y lo mezclan. Y la idea es que nos demos cuenta y no nos confundamos. Augusto, adelante. Además, Nabucodonosor fue de la invasión babilonia también, ¿no? Aquí lo ponen como si fuera de la versión asiria. Así es, así es. Y además, pareciera como si quien lo escribió mucho después quiso dar como la lección mascadita a su, ya a su
a su público, ¿no? Como diciendo, y por esto fue que pasó esto, y por eso aprendan la lección, ¿no? Como diciendo, pero no para que ellos saquen sus conclusiones de toda la historia, sino ya les está dando ya prácticamente el resumen aquí, ¿no? Claro, como dices bien, para que no cometan el mismo error. Miren lo que pasó mientras que obedecían a Dios, cuando lo desobedecen, miren lo que pasó, pero ni aún así la gente entiende. Porque si siguieron cometiendo los mismos errores luego, y mirémonos ahora. ¿Sabemos escuchar la voz del Señor? ¿Sabemos seguir al Señor? Hoy, siglo XXI, plena modernidad, WhatsApp, medios electrónicos, inteligencia artificial, Biblias de todas las versiones, en todos los idiomas, de lectura más fácil, más difícil, más como el original, más en lenguaje actual. Ahí está todo. Si sabemos escucharlo, sabemos leerlo. Entonces pasaba y sigue pasando. Miren, y antes de que pase esto, recordemos a los profetas, estudiamos con todo detalle a Jeremías. ¿Y se acuerdan de Jeremías cómo él anuncia el precio que vamos a pagar por darle la espalda al Señor? Y darle la espalda en dos cosas. Yo siempre lo repito porque me parece fundamental. No son 80 cosas, son dos. Uno es que quebramos la fidelidad que le debemos al Señor. Y dos es que no actuamos con amor al otro, no actuamos con amor al prójimo. Son las dos grandes fallas. Y si leemos con calma a todos los profetas, esos son los dos grandes pecados, que se podrían resumir en amor, falta de amor a Dios, falta de amor al prójimo. O sea, al final es uno. Si queremos resumirlo todo, falta de amor. Y si queremos resumir a Jesús, nos dice amén. O sea, se da la mano absolutamente el gran mensaje del Antiguo Testamento con el gran mensaje del Nuevo Testamento. Los profetas reclaman falta de amor y Jesús viene a decirnos amén. Y amén, la medida del amor que tienen que dar es el que yo les estoy dando. Es el que yo les he dado hasta con mi vida. Imagínense, ¿no? Pero no se dan cuenta cómo no son temas separados. Cómo al final, cuando leemos la Biblia y la vamos madurando, cómo tiene tanto que ver un mismo mensaje. Pero bueno, entonces regresamos y estábamos comentando este tema de que el autor se está refiriendo a la invasión babilonia, a la destrucción del templo, y se supone, cuando habla de los asirios, que es un tiempo anterior. A ver, terminamos de leer, Graciano, por favor. Y ahora, soberano Señor, si hay una falta en este pueblo, si pecan contra tu Dios y comprobamos en ellos algún motivo de ruina, entonces sí, subamos y hagámosle la guerra. Pero si no hay ninguna transgresión en esta gente, que mi Señor pase de largo, no sea que su Señor y su Dios los proteja y seamos la burla de toda la tierra. Gracias, Graciano. Muchas gracias. Miren, ¿qué entender de este último parrafito de la perícopa? Un tanto largo. ¿Qué entender? O sea, estamos hablando de Agior, perdón, y acá nos decía, perdón, Agior, el jefe de todos los amonitas, le respondió así a Holofernes, ¿no? Y termina acá. O sea, el mismo Agior
le recomienda a Holofernes que si no hay ninguna transgresión de esta gente, que pase de largo, no sea que su Señor y su Dios los proteja y seamos la burla de toda la tierra. O sea, tremendo respeto al Dios de los israelitas, tremendo respeto, tremendo temor, temor de Dios, un temor profundo a Dios. No te metas con ellos si es que no tienen una falta grave, síguete de largo y no sea que terminemos saliendo por la pata de los caballos. O sea, Agio advierte esto a Holofernes. Graciano, adelante. Como que las oraciones y los ayunos de los israelitas surtieron efecto, ¿no? También, claro, también Graciano. O sea, todo está sumando, ¿no? Esos ayunos, esas penitencias, invocando a Dios, también han calado en la boca de este Agior, que no es precisamente un hincha de los israelitas, pero para nada. Atilio, adelante. Sí, quería resaltar también lo que comentaste y creo que la historia se repite, ¿no? Cuando estamos en problemas, buscamos a Dios. Cuando estamos tranquilos, nos olvidamos, le damos la espalda. Creo que es, 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 es una enseñanza que se repite siempre, ¿no? Así es, Atilio, ¿no? Y lamentablemente, uno dice, ¿qué tiene que pasar para que aprendamos? Es que han pasado tantas cosas a lo largo de la historia, tantas. El último susto que hemos pasado a nivel mundial fue el COVID. Y ya nos olvidamos todos, ¿no? Pero recordemos un ratito cómo vivíamos, porque acá estábamos todos, no que nadie diga, no, yo nací después. No, no. Esta la hemos vivido todos. Y el pánico que se generó, no salir a la puerta de la casa, las calles vacías. Y yo les digo, por experiencia propia, yo vivo en una zona céntrica de Miraflores, pero tal era el nivel de ausencia de tráfico que yo escuchaba pajaritos cantar desde mi ventana todo el día, no solamente al amanecer, durante todo el día. Es una cosa soñada. Nunca creo que volveré a repetir esa experiencia. Me sentaba al lado de mi ventana a la hora que fuera del día, mañana, tarde o noche, y escuchaba pajaritos cantar. Ahora los carros que pasan no dejan de escuchar los pajaritos. La gente que pasa caminando habla más fuerte que los pajaritos. Pero ¿cuál sería el nivel de no movimiento? Ahora, yo recuerdo en esa época gente con la que conversaba y estaba muy atemorizada y se preguntaba cosas. ¿Se acuerdan ahora? No fue con nosotros, ¿no? Con nosotros no fue. Hemos regresado a las mismas andanzas de antes. ¿Tenemos más cuidado? Difícilmente. Y es que nos cuesta aprender. Creo que esa es nuestra naturaleza humana, ¿no? Nuestra naturaleza humana es así de terca, de majadera, de necia. Augusto, adelante. Voy a repetir algo que nos comentó un sacerdote alguna vez. Es bueno hacer la precisión. No es nuestra naturaleza. Es un término que no debemos usar porque Dios nos creó buenos, muy buenos, dice la Biblia, sino en el pecado que ingresó, ¿no? En el pecado que adoptamos. Ahí está el problema, ¿no? La naturaleza que tenemos, la naturaleza primaria como creación,
fuimos hechos buenos. El problema es que el pecado que ingresó, eso es lo que nos hace caer, ¿no? Esa es la herida que tenemos en nuestra naturaleza herida, ¿no? Ujú. Vale, vale la aclaración, Augusto, gracias. Atilio, adelante. Sí, quería comentar sobre eso, ¿no? Justamente en una de mis capacitaciones descargué una noticia sobre el actual viceministro de Salud, uno de ellos, que es el viceministro de Salud Pública, en enero, cuando justamente le entrevistaban porque habían casos de COVID que se estaban presentando nuevamente, él dijo, pero está dentro de lo esperado. Hemos pensado que iba a haber 300 contagiados por semana, que no es mucho, y 2 a 3 muertos por semana, que está dentro de lo esperado. Entonces yo me puse a pensar al ver a mi viceministro de Salud, o sea que da como normal que se muera la gente cuando debió, como su función principal es prever, ¿no? O sea, prevenir. O sea, cómo la deshumanización ha entrado a las autoridades inclusive, ¿no? Que ahora aceptan como normal que uno se contagie COVID y se muera. O sea, así, ¿eh? Ahí está el video de la noticia en Panamericana, el Canal 5. Es, la verdad me dejó decepcionado, es el nivel de autoridades, ¿no? Ujú, ujú. Gracias, Atilio. Duro, ¿no? Dura realidad. Pero como dijeron ustedes, ¿no? No aprendemos. No entran balas, no entran balas. A ver, avancemos un poquito. Reacción del ejército asirio. Porque Agior acaba de explicar un informe largo que respondía a la pregunta de Holofernes, ¿de dónde le viene la fuerza a estos habitantes de las montañas de Judea? ¿De dónde le viene la fuerza? ¿Quién nos dirige? Entonces, en esta pequeña perícopa, reacción del ejército asirio, terminamos el capítulo 5. Apenas Agior terminó de pronunciar estas palabras, toda la multitud que estaba alrededor de la tienda de campaña hizo oír un murmullo de protesta. Los oficiales de Holofernes y todos los habitantes del litoral y de Moab querían hacerlo pedazos. No nos dejaremos amedrentar por los israelitas, exclamaban, porque son gente sin fortaleza ni vigor, incapaz de oponer una resistencia. Subamos y ellos serán un bocado para todo tu ejército, Holofernes, Señor nuestro. Entonces las palabras de Agior como que los envalentonan más todavía y les da más cólera. ¿Quiénes son estos? ¿Qué se creen? Entonces entramos al capítulo 6. Esta perícopa tiene 2 diapositivas. Reacción de Holofernes. ¿Puedo leer? Claro, Marisol. Gracias. Reacción de Holofernes. Cuando se apaciguó el tumulto de los que rodeaban al consejo, Holofernes, general en jefe de las fuerzas asirias, increpó a Agior en presencia de la multitud de extranjeros y de todos los moabitas, diciéndole: ¿Quién eres tú, Agior, y ustedes, vendidos a Efraín, para profetizar entre nosotros como lo has hecho hoy? ¿Por qué quieres disuadirnos de hacer la guerra a la estirpe de Israel, pretextando que su Dios los protege? ¿Acaso hay otro Dios fuera de Nabucodonosor? Él enviará su fuerza y los exterminará de la superficie de la tierra sin que su Dios pueda librarlos. Nosotros, sus servidores, los aplastaremos como a un solo hombre y no podrán resistir el empuje de nuestra caballería. Los pasaremos a sangre y fuego.
Sus montañas quedarán empapadas con su sangre y sus llanuras se llenarán con sus cadáveres. No lograrán resistir ante nosotros, sino que serán completamente aniquilados, dice el rey Nabucodonosor, dueño de toda la tierra, porque él ha hablado y sus palabras no caerán en el vacío. Ujú. ¿Puedes continuar, Marisol? Y tú, Agior, mercenario amonita, que has pronunciado estas palabras en un momento de desvarío, no verás más mi rostro hasta que me haya vengado de esa raza escapada de Egipto. Entonces serás atravesado por la espada de mi ejército y por la lanza de mis guerreros, y caerás entre sus heridos cuando yo vuelva del combate. Mis servidores te llevarán a la montaña y te dejarán en una de las ciudades de los desfiladeros, porque no morirás hasta que sea exterminado con esa gente. Y si abrigas la secreta esperanza de que no serán capturados, no agaches la cabeza. Yo lo he dicho, y ninguna de mis palabras dejará de cumplirse. Ujú. Gracias, Marisol. Entonces acá está la manera en que Holofernes reacciona ante Agior, ¿no? Indignado y quiere terminar con él, pero primero que mueran todos los israelitas y luego muere Agior. Continuamos, entrega de Agior a los israelitas. Luego, Holofernes ordenó a los servidores que estaban en su tienda de campaña que tomaran a Agior, lo llevaran a Betulia y lo entregaran a los israelitas. Ellos lo condujeron a la llanura, fuera del campamento, y después de atravesar la llanura en dirección a la montaña, llegaron junto a las fuentes que están debajo de Betulia. Apenas lo divisaron, los hombres de la ciudad que estaban en la cumbre de la montaña empuñaron sus armas y salieron fuera de la ciudad, mientras los honderos arrojaban piedras para impedirles el acceso. Ellos, deslizándose por la ladera de la montaña, atacaron a Gior y lo dejaron tendido al pie de la misma. Luego volvieron a presentarse ante su señor. Claro, gracias, Juanina, ante su señor Holofernes. Entonces, han dejado ahí como que dejan un bebito recién nacido en la puerta del convento o en la puerta de la iglesia. Han dejado a Gior atado al pie de la montaña. Terminamos el capítulo 6. Agior es recibido en Betulia. Enseguida los israelitas bajaron de su ciudad, se acercaron a él y lo desataron. Luego lo condujeron a Betulia y lo presentaron a los jefes de la ciudad, que en aquellos días eran Osías, hijo de Miqueas, de la tribu de Simeón, Cabris, hijo de Gotoniel, y Carmis, hijo de Melquiel. Ellos convocaron a todos los ancianos de la ciudad y también concurrieron a la asamblea los jóvenes y las mujeres. Pusieron a Gior en medio de todo el pueblo y Osías lo interrogó acerca de lo sucedido. Él les refirió las deliberaciones del consejo de Holofernes, lo que él mismo había dicho ante los jefes asirios y las orgullosas amenazas de Holofernes contra el pueblo de Israel. Todo el pueblo, postrándose, adoró a Dios y exclamó: Señor, Dios del cielo, mira su arrogancia y compadécete de la humillación de nuestra raza. Vuelve en este día tu mirada a los que te están consagrados.
Luego tranquilizaron a Gior y lo felicitaron efusivamente. Al terminar la asamblea, Josías lo llevó a su casa y ofreció un banquete a los ancianos, y durante toda aquella noche imploraron la ayuda del Dios de Israel. Gracias, Yuli. Entonces, hermanos, Agior ya está en Betulia con los israelitas, lo que ha leído en Yuli muy claramente. Vamos a entrar al capítulo 7, que es donde debemos quedarnos hoy. Y justo nos va a alcanzar el tiempo. Como les digo, los primeros 7 capítulos de este libro tratan de la preparación de la historia en ese momento de expectancia, y a partir del 8 que vamos a ver el próximo jueves, el desenlace. El sitio de Betulia. Son 2 diapositivas. ¿Quién puede leer? Al Yo. día siguiente, adelante. Al día siguiente, Holofernes ordenó a todo su ejército y a toda la tropa de auxiliares que se habían unido a él que emprendieran la marcha hacia Betulia, que ocuparan los desfiladeros de la montaña y atacaran a los israelitas. Y aquel mismo día, todos sus guerreros levantaron el campamento. Su ejército se componía de 170.000 soldados de infantería y de 12.000 jinetes, sin contar los encargados del equipaje y los hombres de a pie que los acompañaban. Era una inmensa multitud. Acamparon en el valle cercano a Betulia, junto a la fuente, y se desplegaron a lo ancho desde Dotaim hasta Belbaim, y a lo largo desde Betulia hasta Siamón, que está frente a Edrelón. Al ver aquella multitud, los israelitas quedaron despavoridos y decían unos a otros: estos van a arrasar ahora toda la superficie de la tierra. Ni las más altas montañas, ni los barrancos, ni las colinas podrán soportar su peso. Entonces cada uno empuñó sus armas de guerra y montaron guardia toda aquella noche, encendiendo fogatas sobre las torres. Vamos a continuar, Julia, pero un comentario, miren, poco práctico, ¿no? La reacción es válida, pero poca resistencia. Cada uno empuñó sus armas, montaron guardia. Imagínense, con un ejército tan numeroso, eran pues pueden decir, aplastados como aplastar una hormiga. No, entonces continuamos, Julia. Al segundo día, Holofernes exhibió toda su caballería delante de los israelitas que estaban en Betulia. Luego examinó los accesos de la ciudad, inspeccionó los manantiales y se apoderó de ellos, colocando ahí puestos de guardia. Después volvió a reunirse con sus tropas. Ya estaba haciendo su estrategia ya. Claro, claro. Gracias, Julia, por ver. Muchas gracias. Bueno, entonces, avanzamos. Vamos a terminar el capítulo 7 ahora. El asedio de Betulia. Son 2 diapositivas. Vinieron entonces a su encuentro los príncipes de los hijos de Esaú, todos los jefes del pueblo de Moab y los oficiales del litoral, y le dijeron: si nuestro señor se digna escuchar un consejo, no habrá bajas en su ejército. Este pueblo de los israelitas no confía en sus lanzas, sino en las alturas de las montañas donde habitan, porque no es fácil escalar las cimas de sus montañas. Por eso, Señor, no entres en combate con ellos, y no caerá ni uno solo de tu pueblo. Quédate en tu campamento y reserva a todos los hombres de tu ejército. Basta con que tus servidores se apoderen de la fuente que brota al pie de la montaña, porque de ella sacan el agua todos los habitantes de Betulia.
Así, devorados por la sed, tendrán que entregar la ciudad. Mientras tanto, nosotros y nuestra gente escalaremos las cimas de las montañas vecinas y acamparemos allí para impedir que alguien salga de la ciudad. El hambre los consumirá a ellos, a sus mujeres y a sus niños, y antes que los alcance la espada, caerán tendidos en las calles de la ciudad. Así les harás pagar bien caro su rebeldía y el haberse rehusado a salir pacíficamente a tu encuentro. ¿Se entiende? Gracias, Graciano. ¿Se entienden estas palabras? ¿A quién le dicen esto, lo que está en la segunda Biblia? Holofernes. Claro, claro. Entonces están dándole la fija. ¿Cómo conquistarlo? No te expongas a hacer batalla en unas montañas tan empinadas. No. Vamos a secarles el abastecimiento de agua y solitos se van a rendir. A ver, continuamos. La propuesta satisfizo a Holofernes y a todos sus oficiales, y él decidió proceder de esa manera. Un destacamento de amonitas partió acompañado de 5.000 asirios. Ellos acamparon en el valle y se apoderaron de los depósitos de agua y de los manantiales de los israelitas. Entretanto, los edomitas y los amonitas subieron para acampar en la colina situada frente a Dotaim y enviaron a algunos de ellos hacia el sur y hacia el este, frente a Egrebel, que está cerca de Cus, a orillas del torrente Mocmur. El resto del ejército asirio tomó posiciones en la llanura, cubriendo toda la superficie de la región. Sus tiendas de campaña y sus equipajes formaban un inmenso campamento porque era una enorme multitud. Entonces están implementando el plan. Y acá tenemos 2 diapositivas para terminar el capítulo 7. Desesperación de los israelitas. O sea, ya habíamos visto antes pánico de los israelitas. Y ahora vemos desesperación. Suma uno con otro y nos damos una clara idea de lo que están pasando. ¿Quién puede leer? Al verse rodeados por todos sus enemigos, los israelitas invocaron al Señor, su Dios, porque se sentían anonadados y sin posibilidad de romper el cerco. Todo el ejército asirio, los soldados, los carros de guerra y los jinetes mantuvieron el cerco durante 34 días. A todos los habitantes de Betulia se les agotaron las reservas de agua y las cisternas comenzaron a secarse, de manera que nadie podía beber lo indispensable para cada día, porque el agua se le distribuía racionada. Los niños languidecían y las mujeres y los jóvenes desfallecían de sed y caían exhaustos en las plazas de la ciudad y en los umbrales de las puertas. Todo el pueblo, los jóvenes, las mujeres y los niños se amotinaron contra Osías y contra los jefes de la ciudad y clamaban a gritos, diciendo a los ancianos: que Dios sea el juez entre nosotros y ustedes por la gran injusticia que cometen contra nosotros al no entrar en negociaciones de paz con los asirios. Ya no hay nadie que pueda auxiliarnos, porque Dios nos ha puesto en manos de esa gente para que desfallezcamos de sed ante sus ojos y seamos totalmente destruidos. A ver, terminamos, Cuchi. Sí. Llámenlos ahora mismo y entreguen la ciudad como botín
a Holofernes y a todo su ejército, porque es preferible que seamos sus prisioneros. Así seremos esclavos, pero salvaremos nuestra vida y no tendremos que contemplar con nuestros propios ojos la muerte de nuestros pequeños, y no veremos a nuestras mujeres y a nuestros hijos exhalar el último suspiro. Los conjuramos por el cielo y por la tierra, y también por nuestro Dios y Señor de nuestros padres, que nos castiga por nuestros pecados y por las transgresiones de nuestros antepasados. Hagan hoy mismo lo que les decimos. Y toda la asamblea prorrumpió en un amargo llanto, implorando a grandes voces al Señor Dios. Pero Osías les dijo: ánimo, hermanos, resistamos 5 días más. En el transcurso de ellos, el Señor, nuestro Dios, volverá a tener misericordia de nosotros, porque no nos abandonará hasta el fin. Si transcurridos estos días no nos llega ningún auxilio, entonces obraré como ustedes dicen. Luego disolvió a la multitud para que cada uno regresara a su puesto. Los hombres se dirigieron a los muros y a las torres de la ciudad, pero a las mujeres y a los niños los envió a sus casas. Mientras tanto, la ciudad quedó sumida en una profunda consternación. Gracias, Cuchi. Miren qué tal momento en que hacemos el intermedio, ¿no? Nos queda el interés, porque lo que hemos ido leyendo nos ha ido construyendo este momento. Están en el momento límite. Les han bloqueado el abastecimiento de agua. La misma asamblea le pide al rey: ríndete, rindámonos. Y él ha dicho: pido 5 días. Si en 5 días él dice: yo confío en que el Señor va a actuar, y si no, les hago caso. Miren, alguien podría pensar: oye, 7 capítulos, mucho rollo para traernos hasta aquí, pero realmente creo que valen la pena. Nos ha tomado la reunión de hoy, pero nos ha ido poniendo de a poquitos, ¿sí?, en el momento terrible que están viviendo. Decíamos, pánico, ahora desesperación, y no es un hecho de decir: me rindo, hazme tu esclavo, porque ya sabemos que Holofernes tiene orden de masacrarlos, de desaparecerlos, no de tomarlos para que rindan un tributo o sean esclavos, no. Ok, entonces aquí, no sé, ¿alguna intervención? Vamos a quedar aquí. ¿Algún comentario?